poetas y economistas, filósofos e inventores, sindicalistas y empresarios, constructores y docentes, y muchos más. Todos trabajan para el bien común. Por eso queremos conversar con ellos, para conocerlos y conocernos. Entrevista en Aula 1. Martes, 19 horas, Radio Universidad Tecnológica Nacional, 93.5. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo martes aquí en la Universidad Tecnológica Nacional, haciendo, como siempre, entrevista en Aula 1. Muy buenas tardes a Alejandro Iglesias, que es nada menos que el director de la radio, pero sin embargo no se le caen los anillos para hacerse cargo de la operación. Y muy buenas tardes a mi compañero de este martes, Daniel Guerín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Muy buenas tardes, muy contento de estar hoy acá. Te dejo presentar al invitado, pero con este invitado en particular también. Muy bien, y realmente, como siempre decimos, nos dedicamos a entrevistar personas que hacen al bien común, que ponen su grano de arena, su esfuerzo, su energía en la comunidad para que todos estemos un poquito mejor. Bueno, el de hoy es un invitado que tiene que ver nada menos que con el sindicalismo, con el gremio, con la agrupación de trabajadores. Así que tenemos el gustazo de darle la bienvenida y agradecerle, por supuesto, la presencia a Carlos Boer, secretario general de la UOCRA, seccional Bahía Blanca. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenido. ¿Personas o personajes, no? A veces cada personaje. También, bueno, que los personajes son necesarios también. No es malo, no es malo. Hay determinada edad en que inevitablemente uno se transforma en personaje. Es así. Y bueno, la cuestión, Carlos, que vos sos secretario general de un sindicato muy importante, de una rama de actividad muy importante, porque es nada menos que la construcción. No es solamente construir puentes, es también construir casas, hogares, donde la gente vive y es un poco más feliz a veces. Entonces, bueno, por eso la importancia de que estés acá. En principio queríamos charlar un poco en este marco nacional tan complicado y tan imprevisible, donde se ha cortado la obra pública, que sabemos Tremendo. Que es una fuente de generación de mano de obra muy importante. Bueno, ¿cómo está la UOCRA Bahía Blanca frente a esa realidad? Bueno, nosotros, la verdad que la obra pública nos afectó muchísimo. Nosotros teníamos 2 rutas nacionales en funcionamiento o en obra, que era la 33 y el Cholo, que la verdad que eso nos generaba alrededor de 300 puestos de trabajo en total. Y bueno, al cortarse eso, lamentablemente perdemos la continuidad laboral, ¿no? Pero como nosotros somos trabajadores golondrina y empezamos y salimos, entramos y salimos en diferentes proyectos, tuvimos la suerte de abrazarnos a las obras privadas, si se quiere de alguna manera, que no hablamos de los edificios, que los edificios en Bahía Blanca siempre se mantuvo, hoy bajó un poco porque no hay venta, ¿no? Pero, y obviamente los precios de los materiales por las nubes. Pero sí se había generado un proceso de obras privadas en las que son inversores importantes, llámense en parque eólico, llámense en ampliaciones o modificaciones dentro del parque industrial, del polo industrial, puertos. Bueno, el caso de Oil Tanking, que generó un muelle, hemos llegado a tener más de 1.500 trabajadores, o sea, no es poco. Realmente eso a nosotros nos salvó la vida, ¿no? Nos salvó la vida. Pero sí nos deja un letargo en lo que es, en cómo seguir, ¿no? Porque esas obras empiezan y terminan, y nosotros por lo general siempre nos abocamos mucho a la obra pública. La obra pública es el bastón. Nosotros siempre decimos que la obra pública es el motor de la industria, el motor del país, si se quiere, de la economía del país, y para nosotros es la continuidad de fuente de empleo, ¿no? Es decir, que esa capacidad que tiene el trabajador de la construcción por su propia actividad de
ir cambiando, adaptarse, terminó una obra, empieza otra, eso le jugó a favor a la hora de adaptarse a esta realidad. De manera que, por lo que decís, no pegó tan fuerte la suspensión de... No hasta 3 meses atrás, ¿no? Que con todos estos tejes y manejes políticos generan tanta incertidumbre que se frenan las inversiones, ¿no? O sea, se puede comprobar que la construcción privada se está deteniendo. Y mira, es sencillo, pasá por la puerta de Saavedra 470 y te vas a dar cuenta. Nosotros hace 3 meses no teníamos a nadie, hoy tenemos alrededor de 50, 60 trabajadores todos los días en la puerta. Me consta. Ese es el termómetro que tenemos nosotros. Claro, porque ahí ustedes tienen organizado una especie de bolsa de trabajo. Nosotros tenemos una bolsa de trabajo en nuestro convenio colectivo de trabajo. El artículo 9 establece una bolsa de trabajo en la cual las empresas consensan con nosotros el requerimiento de personal. Entonces, de lo que nosotros podamos ofrecer, ofrecemos. Después lo demás lo elegirá la empresa. Por supuesto. Hay algo que ocurrió que nos diferencia del resto del país, lamentablemente, que es la inundación, digamos, y la inundación aparentemente ha derivado en una, si uno por lo que ve, en una actividad de obra pública no prevista. Es decir, hay reparaciones y acciones y actividades que no estaban en ningún presupuesto porque lo que se rompió estaba funcionando y nadie había, la previsión de que se rompa no estaba en la cabeza de nadie, se rompió y hay que arreglarlo, y entonces uno ve actividades así. Y esa actividad son compañeros de la construcción mayoritariamente. Esto ha cambiado un poco, con respecto al país. Esto es una mejora en cuanto a o no, se puede mensurar. En la teoría sí, en la práctica no. O sea, si bien son hechos y son compromisos y necesidades fundamentales para evitar nuevamente estos hechos que hemos sufrido tan dolorosos, ¿no? El tema es que tienen que arrancar las obras. Por lo pronto hay algunos proyectos que la municipalidad los está gestionando a través de la provincia, pero bueno, nos está pasando esto el dinero que nos iba a dar Nación para recondicionar Bahía, que bueno, con todo lo que salió ahora de que nos van a mandar no solamente la mitad, sino quedó demostrado que todavía no habían mandado nada, ¿no? Que eso es lo más grave. Cuando todos decíamos que se habían gastado la plata y no sabían en qué, sale a la luz que nunca había llegado el dinero. Claro, es decir, todo lo que teóricamente se hizo con recursos de la provincia, locales de la provincia. Todo lo que nos queda por hacer, y que no es poco, pues es una obra muy, muy, muy importante. Si se da esta condición de que el Estado Nacional nos mande la mitad del dinero, yo entiendo que la provincia va a tener que salir a buscar recursos al exterior y endeudarse, ¿no? Porque la obra la van a hacer igual, eso no hay ninguna duda, porque creo que habla de la necesidad y la seguridad de los ciudadanos bahienses. No, cuando uno lo ve así es indispensable. Se puso a llover hace un par de días atrás, y yo creo que yo lo tuve, me fui hasta el canal, vivo relativamente cerca. Es decir, va a subir el nivel, porque si sube el nivel, lo que después de esta calle, del puente de la calle Tucumán, que no hay más paredes, claro, en el canal, entonces ahí una crecida lo lava todo. Por suerte ha funcionado el partidor en el Parque de Mayo y había una normal cantidad de agua que no llegaba a ningún nivel, pero caramba. ¿Cómo nos afectó, no? Porque hoy caen 4 gotas y salimos a la vereda a ver cómo el agua está en el cordón, ¿no? Sí. No, el trauma la verdad es que quedó un trauma tremendo. Nos quedó. Ahora, hablando de traumas, no puedo evitar pensar en Milei. No, yo lo que te quiero preguntar, pero esto es puramente interpretación tuyo, sentir tuyo. La UOCRA, por supuesto, que en su mayor parte está conformada por afiliados relativamente jóvenes. Sí. O sea, nosotros dos no podemos ser. Sí, como no. Sí, yo estoy jubilado. Le estoy jubilado en parte de la UOCRA, así que. Claro. Pero bueno, la cuestión es, como se dice, que la mayor parte de los votos que tuvo en el 23 Milei fueron de gente joven, por una cuestión estadística, entonces pienso que mucha o la gran mayoría de los afiliados a UOCRA votaron a este proyecto político. ¿Qué lees vos hoy en tus compañeros? Bueno, te voy a hacer un
Un cuento, dice un amigo. Vamos a recordar al queridísimo amigo Miguel Aulita. No. Cuando se ganan estas elecciones a través de La Libertad Avanza, nos sentábamos y hablábamos. Me decía, Gordo, dice, si sacás la cuenta en Bahía Blanca, 6, 7 trabajadores de cada 10 votaron a La Libertad Avanza. Y no es mentira, es así. El tema es ver en qué contexto se da esta situación, ¿no? Y yo creo que se logró haciendo un trabajo muy fino a través de las redes sociales, donde le llega a la juventud, a través de publicidad, de TikTok y lo que sea, y los compromisos con los viejos, ¿no? Pero nosotros tenemos un tema que creo que es cultural, ¿no? Hoy bajarle la edad a la gente que vota sin darle un conocimiento de cómo votar. Sí, es un poco cuando dicen que para comer te dan la caña y no te enseñan a pescar. Es más o menos lo mismo. Creo que cada uno de los gremios que estamos en Bahía Blanca, por sobre todo en Bahía Blanca, tenemos un trabajo muy duro en explicarle a estos chicos de cuáles son las realidades, ¿no? Todavía algunos están esperando cobrar en dólares. Y no es joda. Claro, No es joda. Es que nunca creo yo en que tener una mirada ni despectiva ni relativizadora. La realidad es que las condiciones objetivas de ese momento, o más, las condiciones subjetivas de ese momento fueron tales que derivaron en esto, ¿no? Ahora, por el otro proyecto político, si queremos dividir la realidad en dos grandes proyectos de país, ¿no? Es cierto que no hubo tampoco una difusión, un convencimiento. Me parece que lo que estás diciendo vos está apuntando a eso. Seguro. Pero aparte, acá también se juega mucho la campaña del odio, la grieta que fomentan, que tanto se fomenta, que genera un sector, no terminan siendo ni más ni menos lo que fomentó el otro sector. O sea, para ser prácticos, acusan a un gobierno que pasó, o al peronismo, si quiere decir, por no decir el kirchnerismo, de haber formado una grieta. Una grieta que en la realidad la está formando el gobierno hoy de turno, ¿no? Cuando divide a la sociedad en castas, y ahí es donde a nosotros nos confunde, porque históricamente para nosotros las castas eran otras cosas. Las castas ahora son los jubilados, los trabajadores, el que tiene una pyme, el que tiene un localcito en el centro. A mí me descolocó, sinceramente, y entiendo yo que a la juventud le habrá descolocado aún más. Entonces yo digo, ese es el punto, donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Nosotros tenemos en UOCRA un trabajo muy duro, muy grande que hemos hecho con la juventud. Nosotros tenemos una juventud, tenemos más de 300 compañeros que están trabajando y aprendiendo el oficio, y no te quiero mentir, pero de los 300, 200 militan. Y creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer desde nuestros espacios, ¿no? Que es formar las bases. Una organización libre del pueblo. Exactamente. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Siempre. Nada menos. Claro, porque digamos, y ahora te voy a preguntar justamente, la UOCRA tiene elementos formales de capacitación, de educación, que ahora te voy a pedir que nos cuentes un poco. Pero también está esto de formar conciencia, ¿no? Seguro. Que por ahí no es tan formal. No, ni hablar. A ver, nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra, y a los compañeros, que gracias a Dios nosotros, a través del derecho que nos generan ellos, de darnos la autoridad de gestionar, nosotros defendemos los derechos soberanos de los trabajadores y generamos sueldos dignos. O sea, nosotros, si bien nuestro fuerte, digamos, nuestro talón de Aquiles es la obra privada en lo que es edificio y demás, que es algo que nunca se puede llegar, y más allá que sabemos que algunos compañeros tienen acuerdos por tanto y demás, y en donde ellos pueden hacer una diferencia, en los que son obras privadas importantes y obras públicas, nosotros tenemos acuerdos importantes que superan ampliamente la canasta básica y la verdad da dignidad en su resarcimiento económico. Nosotros eso se lo tratamos de demostrar, de que tampoco por eso tienen que dejar de ser trabajadores, o sea, no son clase media. Eso se lo dejamos muy en claro.
porque nosotros somos, principalmente nuestro gremio, somos trabajadores de la golondrina, y nosotros tratamos de explicarles que este dinero vos lo vas a tener durante un tiempo prolongado mientras dure la obra, y después seguramente vas a tener un parate. Entonces no pienses en grande, ni hagas grandes ideas, sino viví el momento. Si tenés una capacidad de ahorro, mejor. Pero esas cosas nosotros las hablamos con los chicos, que cuiden el trabajo, que se esmeren día a día, que aprendan un oficio, que obviamente van a llegar y van a tener la posibilidad. Bueno, nosotros sabemos muy bien que un trabajador que aprende un oficio como el de soldadura, por ejemplo, termina viajando por el mundo, porque Argentina tiene una muy buena mano de obra. Pero bueno, es un trabajo que lleva un proceso, no se va a hacer millonario de la noche a la mañana. No, por supuesto, es la eterna discusión de sos clase media, clase obrera. Digo, mira, es fácil. Responde a la pregunta, ¿cuánto tiempo podés estar sin cobrar el sueldo? Olvídate. Listo. Somos se terminó la cuenta. Se terminó la cuenta. No, pero además son maneras diferentes de cortar a la sociedad, ¿no? Es decir, la clase media es por ingresos, la clase trabajadora es por la dedicación y vivir del sueldo. Exactamente. Puede ser muy bueno el sueldo, sí. Y podés tener ingresos de clase media, sí. Podés vivir como clase media. Definí vivir en clase media. Claro. Así que es ir al cine, ir al teatro. Claro. Bueno, según hoy este gobierno, tener trabajo sos clase media. O sea, saliste de la pobreza. Claro. Bueno, sacaron Con sueldos de 300, 400 12 mil pesos. millones de... Ya, bueno, no sé cómo le dan las cuentas. No pero... sé, en serio. deben tener un censo donde somos muchos más de lo que nosotros creemos. Ayer escuchaba, voy a hacer en promoción, no. Ayer escuchaba un TikTok de Moreno que hablaba con, no sé si era la Pepona o no sé cuál otro era de los que defiende a Milei, y le decía, no, pero nosotros, Milei bajó el 12 millones la cantidad de pobres, que esto que lo otro. Dijo, no es así. Inflaron los números y ahora pusieron los números reales, no me vengas con eso. Nunca hubo 50% de pobre en la Argentina, y es real, vos lo ves, no puede haber, es imposible que haya habido alguna vez 50% de pobreza en este tiempo, estoy hablando, ¿no? Sí, en la Argentina, si no dan los números, ¿no? Seguro. Vamos a hacer un cortecito musical y después a la vuelta te vamos a preguntar acerca de esto de la capacitación formal. Exacto. En qué están trabajando. Perfecto. Como siempre hacemos, seleccionamos música de acuerdo al invitado. A ver. Lo nuestro es un esfuerzo de Perfecto. producción. El primer tema es un clásico de Chico Buarque, cantado en castellano, por supuesto, por Ligia Piro. Vamos a escuchar Construcción. Bueno, muy bien, escuchamos Construcción, un tema de Chico Buarque que si uno escucha la letra en español, como recién, por Ligia Piro, es una letra que nos interpela, nos pega fuerte, porque en definitiva está hablando de un trabajador de la construcción que se mata en un accidente. Es muy fuerte. Realmente vale la pena escucharla con detenimiento. Bueno, Carlos, recordamos con Carlos Boy, secretario general de la UOCRA de aquí Bahía Blanca. Así que quisiéramos empezar a que nos cuentes qué están haciendo a nivel de educación y capacitación, digamos, formal desde el gremio. Bueno, yo creo que, y esto a un título personal, la verdad que yo agradezco la posibilidad que tengo que tener una conducción nacional, como es mi secretario general, que es Gerardo Martínez, que nos da las herramientas y nos deja trabajar libremente. Nosotros nos pusimos como meta, viste que nosotros tuvimos 4 años en un proceso de normalización y voy por el 3er año de mandato electo por los trabajadores. Nosotros nos pusimos una serie de metas. La primera meta fue poder tener un secundario para adultos, para los trabajadores de la construcción. Entonces, nosotros el anteaño pasado ya habíamos arrancado, viste nosotros en el edificio Las Heras, donde está la obra social, Las Heras 70, arriba en la planta alta era la vieja seccional de la UOCRA, Claro. Que por cuestiones de violencia y mezcla con la obra social se decide políticamente sacarla de ahí y llevarla a otro espacio. Bueno, eso quedó abandonado muchísimos años. Había, no te puedo mentir, pero 2 o 3 centímetros de tierra acumulada en el piso. Imagínate. Y un lugar enorme. Circulaba. Es gigante. Bueno, nos pusimos a trabajar y hicimos una secundaria. Ahí tenemos 3 aulas de tutela, tenemos un aula de informática, tenemos toda la parte administrativa, nuestra dirección, preceptoría, sala de profesores y un salón de actos, un salón de usos múltiples. Hace ya 2 o 3 años que está funcionando. Este año se recibe la primer camada pura
o sea, de los chicos que arrancaron de primer año, Claro. en el cual también me recibo yo, porque estoy estudiando. Y la idea era, a ver, nosotros sabemos muy bien que en UOCRA la necesidad de trabajar, o sabemos que es un oficio en el cual ante cualquier posibilidad o falta o necesidad, primero recorrige a una cuchara y un balde. Y a veces muchos dejan de estudiar por una cuestión de necesidad. Entonces nos planteamos hacer un fitness, digamos, un CENS, donde en 3 años puedas terminar la secundaria y con accesibilidad, si se quiere de alguna manera. Los chicos, nosotros, cursamos 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, de 6:30 a 9:30 promedio, 10:30 alguna que otra hora. Martes y jueves hacen tutelas, que es para adelantarte o avanzar si te atrasaste en algo. Pero aparte tenemos una plataforma virtual donde podemos trabajar en conjunto con los docentes. A través de la plataforma los docentes nos dejan tareas, nosotros las trabajamos, las elevamos a la plataforma y nos corrigen. O sea, hasta se puede hacer a distancia. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos hasta las 6, 7 de la tarde a veces, entonces se nos hace difícil llegar o llegamos a materias tarde. Bueno, nosotros pusimos toda esa herramienta para que nuestra gente pueda estudiar, con una diferencia que también lo estamos haciendo abierto al público. O sea, eso te iba a preguntar, ¿es exclusivamente para afiliados a es UOCRA? para toda la sociedad, para toda la sociedad. Nosotros tratamos de trabajar y creo que fue la primera política que planteamos nosotros cuando asumimos, era de insertar a la UOCRA en la sociedad. Nosotros somos parte de la sociedad, más allá de que éramos excluidos por actitudes propias, ¿no? Nos vamos a hacer cargo de nuestros errores, es una realidad. Pero teníamos que volver a ser parte de la sociedad. Hoy me voy de tema, pero hoy es muy grato tener una convivencia con el vecino de Saavedra, cuando antes te miraban y se cruzaban de vereda, ¿me entendés? Hoy los vecinos participan, nosotros les avisamos con tiempo las actividades, nos ponemos a disposición para cualquier situación, o sea... Sí, eso, como que se ha recompuesto nos perdieron el miedo, si se quiere de alguna manera. Lo que queremos ganar es el respeto, sacar el miedo y ganar el respeto. Entonces todo lo que hacemos, lo hacemos siempre pensando en el afiliado, pero también para la sociedad, para el que tenga necesidades lo pueda utilizar. Ese es el primer paso, es una misión cumplida, ya hoy es una realidad, y ahora estamos en este momento atentos a las posibilidades. Digo posibilidades porque como la economía está fluctuando tanto, siguen siendo promesas a futuro, pero cero concreto. Son las grandes obras que se vienen a Bahía Blanca, lo cual a nosotros nos va a demandar, calculo yo, alrededor de 7.000, 8.000 puestos de trabajo por 3, 4 años. Muchísimo empleo. Ahí estás contando qué obras. Las 2 obras de planta de urea que va a tener, una que es Profértil y la otra es Pampa Energía. Esas 2 solamente, ¿no? Y hay 2 o 3 proyectitos más. Así calculás 7.000, 8.000 puestos trabajadores. ¿Qué es lo que queremos nosotros como organización? Tener los compañeros preparados para determinadas circunstancias. Entramos en contacto con el municipio, pedimos que nos den un espacio físico, un terreno, con un compromiso a hacer una escuela de oficio. Que si Dios quiere, dependerá ahora del Consejo Deliberante, si nos libera, ya nos firman las tierras, que ya están. Nosotros nos comprometimos que en 3 meses, 4 meses... ¿Conocen algún albañil que les...? Tenemos algunos changarines que en 3, 4 meses nos harían toda la estructura. O sea, estamos preparados. Nosotros a veces hacemos rifa, buscamos la manera, pedimos colaboración, donaciones. Nosotros ya tenemos casi los materiales para hacer la obra. La idea es hacer un galpón donde podemos tener actividades de orientado a lo técnico. orientado al oficio. Soldador, amolador, cañista, montador, carpintero, armador de estructura, cementista, plomero, gasista, todo lo que el oficio demande, pero principalmente orientado a la obra esta que se vienen. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que primero trabajen los nuestros y que tengan oficio. Claro, capitalizarlo acá. Capitalizarlo en Bahía, claro. me explico. Entonces, ese es el punto que tenemos nosotros en observación. Y ya hemos hecho algunos convenios con las empresas que se vienen para que ellos también presten profesores para capacitar y maquinarias, porque todavía no las tenemos, para poder dar los cursos. Así que venimos muy bien encaminados. Y mira, estamos en la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Algún convenio se puede hacer? No me hagas acordar lo que hemos pasado con la tecnológica. Cuando yo llegué, te cuento una anécdota, nosotros teníamos un cupo de capacidad para hacer los exámenes de ingreso para las plantas. Claro, nosotros mandábamos 10 puestos, 12 puestos, y venían 3 a rendir.
que me agarré a la universidad y decía, no, pará, me están haciendo perder espacio, mucha gente que perdimos hasta ese espacio, pero porque teníamos un grupo de, los compañeros todavía no tenían ese compromiso, ir a trabajar, y bueno, hoy por hoy tenemos asistencia perfecta. La verdad que los pibes se ponen la camiseta y ven que tienen realmente la necesidad y las ganas de aprender un oficio, ¿no? Y vos sabés que si no tenés la capacitación de la UTN no puede entrar a planta. No, por supuesto. Claro, sí, el de seguridad, el de Ingreso, sí. el curso básico. Que lo haces una vez y te queda permanente. Sí, yo tengo el carnecito. Y hace mucho que no entro a ninguna planta, no la extraño. Y no lo extraño. Ahí hablamos de capacitación, hablamos de organización sindical, y quiero ir un pasito arriba de la organización sindical, de la CGT. Ahí lo nombraste al Gordobolita. La CGT se unifica en Bahía, está unida, está en una conducción colegiada. Sí, a ver. Tienen ese estatus. Y ¿cómo es la llegada a la sociedad? ¿Cómo se está funcionando? ¿Cómo se está moviendo? Lo hemos visto en la marcha por la universidad, lo hemos visto en había una marcha, ya me olvidé que era. La reforma educacional, la reforma educativa, pero el veto. El veto, ahí está. También estuvimos con los jubilados. Y siempre la CGT está. Y la CGT de Bahía estuvo presente, muy vistosos, por cierto. Y poco ruidoso, ¿viste? Para que se note. Pero ¿cómo está ese movimiento, esa organización? ¿Cómo la ves? Yo lo veo con muy buen atino. A ver, por una cuestión de necesidad, ante la fractura que hubo en la CGT, a mí me agarra justo llegando a Bahía Blanca, era necesario un triunvirato, consensuar entre todas las partes y armar una conducción triunvira. Nosotros estábamos trabajando muy bien, muy cómodamente. Nos falta un poco más unidad. De hecho, hoy vengo a una reunión y era uno de los planteos que teníamos, que para nosotros ser representativos necesitamos también jugar un poquito más. Tratamos de tampoco ser muy duros en el accionar, porque tenemos que consensuar con la sociedad. Es un poco como hablamos nosotros, como te lo digo, como UOCRA. A ver, nos pasa que si nosotros movilizamos, esto es quilombero, y si no movilizamos, ¿qué hace la CGT? Entonces estamos en un punto donde tenemos que cuidar las formas. Nosotros tenemos muchas ganas de participar, muchas ganas de cambiar algunas cosas que creemos que están mal. Lo que tenemos que ganar el espacio. Pero lo tenemos que hacer con tiempo. Si lo queremos hacer en serio, lo tenemos que hacer con tiempo. Nos va a llevar tiempo, pero vamos por buen camino, eso es lo importante. Nosotros hoy ya tenemos 2 años de mandato, venimos trabajando bien, hay una armonía, y con mi compañero Raúl, que representa Comercio, Raúl Oviedo, compañero Roberto Arcángel, camionero, mirá quién te dijo. Que si Dios quiere lo vamos a tener prontito. Bueno, sí, Raúl, sí. Y Arcángel es concejal, además, si tiene Arcángel una pata dentro del consejo que hace quizá novedoso a nivel de país. Para Bahía Blanca casi diría que es novedoso, digamos, alguien vinculado a la CGT de esa manera, sí, es sentado en el consejo. Tuvimos, antes de que yo esté, hubo algunos miembros del movimiento obrero embarcados en el consejo. Es decir, que un poco la idea, Carlos, es no sé si decir recomponer, porque no es que está roto, pero sí replantearse el vínculo con la sociedad en general, con la comunidad. Y solidificar las bases del confederal. Eso por sobre todas las cosas. Porque como bien dijiste, viste que te dicen, los gordos de la CGT no hacen marcha y Milei y qué sé yo. No se habla de los Pero puestos. digo, muchachos, si no tenemos en cuenta que el 70% de los votos, entonces ¿qué marcha querés que hagamos? Bueno, esto se trata de... Bueno, Bahía tiene una particularidad, ¿no? Bahía es... me hago cargo de lo que digo. Es antiperonista. O sea, la encuesta que hizo la nueva no miente. No, está claro, O sí, sea, tener una fuerza es difícil que unificada, el sí. movimiento obrero tenga una buena, se las vea de buena manera, ¿no? Siempre va a haber una discusión y siempre va a haber un planteo en contra del movimiento obrero.
O sea, lo que se A está ver, haciendo es trabajar para... Estamos trabajando en superar. eso. Realmente me preocupa muy poco lo que opine una persona que no tenga sentido común o sentido de pertenencia a la sociedad, porque acá hay gente que está pasando hambre. Pero bueno, si porque vos sos un tipo odioso y no querés a las personas porque tienen un color diferente o un partido diferente, a mí me resbala. Pero sí lo que queremos es que se solidifique en cierta forma y se nos dé el respeto que merecemos, porque creo que estamos haciendo la cosa y vamos por el camino correcto. Vos me haces acordar, viste, cuando algún periodista económico te dice, no, porque la democracia exige, entonces no puede ser, los dirigentes sindicales, que digo, mira, todo eso es problema nuestro, de los trabajadores. Ni más ni menos. Lo decidimos nosotros. Vos Exactamente. dedicate a la economía o a lo que Exactamente. quieras. Pero Esto tiene tenemos que ver muchos con eso, opinólogos, o sea, pero a ver, de Bahía Blanca el 90% es trabajador, de una u otra forma es trabajador, y si no entiende que al trabajador solo lo defienden los gremios y un confederal, todavía siguen con la política de los malos pensamientos y creencias de los malos hábitos de los dirigentes, cuando realmente se defiende hasta donde se puede, porque tampoco tenemos una política tan abierta para las discusiones. No, Nosotros, claro. a ver, nosotros como UOCRA a nivel nacional no pudimos sacar más de un 3% de aumento con la inflación que tenemos. Cuando un gobierno dice que es liberal y que no se va a meter en las discusiones de partes, te pone la pata en la cabeza cuando vos querés negociar unas paritarias. Entonces, tampoco me venga a decir a mí si 7 de cada 10 de los míos lo votaron. Es paradójico, ¿no? Pero bueno. No, es pero así. es que es la realidad, la única verdad es la realidad. Decía el general. ¿Vos cómo ves, Carlos? Porque tiene mucho que ver con esto, con todas las nuevas modalidades de trabajo. O sea, ahora te saco del terreno de la construcción, ¿no? Viste, cuando se habla de reforma laboral, se dice sí, hay nuevas formas de trabajo, como son los RAP y todo esto. Sí. Bueno, ¿qué se puede hacer con la gente que está trabajando con estos formatos, digamos, no convencionales? Formalizarla, principalmente. Eso es el perjuicio mayor que tenemos a futuro. O sea, hoy por el momento, la persona que tiene la necesidad de vivir y sale a hacer un Rappi o lo que fuere, es vivir el momento, pero no deja de ser un trabajador en negro. Y no deja de ser una persona que el día de mañana no va a tener una jubilación, no sé de qué manera, pues sin aportes, si sigue las cuestiones de privilegio, ¿no? O las de necesidad, de cómo se manejaban. Pero ¿qué hacemos con esa gente? Hoy estamos en un punto, si se quiere, de quiebre. La gente que se jubiló y que se pudo hacer su casita, hoy le cuesta vivir. Hoy por hoy tenemos mucha gente que alquila y ya es adulta y sigue alquilando porque no se puede comprar una casa. ¿Qué va a pasar con esa gente? Y si tenemos una caja jubilatoria pelada porque tenemos todos estos trabajos informales que no aportan nada, es un futuro muy... Un círculo vicioso. Es que nos estamos devorando entre nosotros. Entonces, yo creo que la base de todo esto es formalizar eso, te creo. Los tiempos cambian, va avanzando la tecnología, va requiriendo otras metodologías, otros sistemas, otras formas. Nosotros nos tenemos que poner a otras circunstancias. Eso no hay ninguna duda, hay que darle formalidad a eso. Bien, ahora cuando volvamos de la segunda pausa musical, vamos a charlar un poquito de justamente cómo te imaginas las estrategias para ir formalizando, aunque sea parcialmente, un número importante de trabajadores. Vamos a escuchar otro tema, por supuesto, también dedicado a los trabajadores, cantado y de autoría del gran Ricardo Iorio. Y vamos a escuchar Gil Trabajador. Bueno, muy bien, escuchamos Gil Trabajador como para no dormirse, bien, metal, el gran Iorio. Bueno, y estábamos charlando con Carlos Boer antes del corte, un poco de la crisis que se genera en el sistema previsional por la gran cantidad de trabajo negro. Entonces, la pregunta es, ¿qué te imaginás que se podría hacer una estrategia como para de a poco ir reduciendo la informalidad laboral? Bueno, sí, yo creo que primero la formación, y me van a putear con lo que digo, la formación de sindicatos. Es fundamental que haya alguien que represente a esa clase trabajadora para poder sacarlo de la informalidad, ¿no? Tener un gobierno que se preste a la discusión de esos temas y poder darle forma.
Ahora, si es un trabajo, un proceso lento, va a serlo seguramente, pero creo que el factor principal es sacarlo de la informalidad. Después ver con la economía cómo hacemos, como estábamos hablando recién. Es difícil con la caja previsional que tenemos poder tener jubilaciones dignas o poder mantener a todos los jubilados. No basta solamente con que el que está en negro esté en blanco, no alcanza. Entonces buscarle la forma, bueno, eso será una discusión de economistas. Pero para mí fundamentalmente hay que empezar a trabajar en la informalidad. Yo estoy viendo, no soy un experto en esto, pero lo he notado con las aplicaciones donde uno empezaba a trabajar y al principio ganabas bien, ¿no? Y ahora se llevan más comisiones las aplicaciones que los trabajadores. ¿Quién controla eso? Nadie. Sí, es la uberización de la La actividad. uberización, claro, Sí, sí, sí. la uberización es un término que se acuñó en Estados Unidos, no es que no es que lo trajeron acá lo trajeron el sistema, Sí, sí. y Estados Unidos tiene un mecanismo bastante parecido a eso Sí. en el resto. No hay tanto sindicalismo, no hay tanto aporte patronal. Por supuesto que hay sindicatos y algunos no son débiles, otros los han destruido o ha desaparecido. Sí, sí. La industria automotriz se redujo a la mínima expresión en Gringolandia, entonces el equivalente de la ESMATA, obviamente que no está más porque no está más la fábrica, el equivalente de la Ford y demás se fueron a México En Detroit estaban, ¿no? y Las grandes claro, fábricas. el cinturón de De óxido óxido. que quedó oxidado. Y ahora, este es un problema y ese problema no podemos culpar a los trabajadores, al contrario, los trabajadores tienen que ser parte de la solución. Exacto. Me remito a Lula, yo me fui para afuera también, ya que estuve en Estados Unidos, Vamos me y voy con los venimos. amigos. Los pobres no son el problema, son la solución, decía Lula en su primera Claro. campaña electoral, y lo demostró y lo aplicó. La CGT o los sindicatos, algunos en particular, tienen gente trabajando en estos temas. ¿Estás al tanto de eso? Nosotros a nivel regional, no. No. Creemos, Es complejo esto el es tema, una es organización, claro, que amerita que se toque en un estado más abierto, más populoso, que en el caso de la conducción nacional. Entiendo yo que debe haber muchísimos planteos, porque incluso muchos de estos nuevos oficios sobrepasan sobre algunos gremios ya existentes, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que es un tema que se debe estar tratando de alguna u otra manera. La realidad es que me parece que hay otros temas hoy que No, por supuesto. ameritan mayor atención y quizás lamentablemente, hay que decirlo, por ahí están en segundo plano. Pero yo estoy convencido de que sí, se está haciendo un trabajo y yo creo que de hecho hay que darle un trabajo y en lo más inmediato posible porque es el futuro inmediato el problema que podamos llegar a tener, ¿no? Y lo que no se puede discutir ahí es la necesaria intervención del Estado. O sea, Exactamente. No, Pero claro, tiene que sí, ser un Estado consciente y un Estado presente, ¿no? es el administrador. Cuando el Estado se corrió como administrador, que lo dejó en manos de tercero, inventó las AFJP Oh, y nos estafaron de linda manera a todos los que aportamos a ese sistema en su momento, por obligación. ¿No? yo Porque- alcancé a aportar, no sé qué pasó Sí, con sí, ese yo- dinero, pero no me lo devolvieron. No, terminó absorbido por si eras trabajador. El problema es Sí. si te jubilaste con eso. Claro. Hay algunos que están cobrando por la FJP. Creo que el sueldo más importante o más alto que pagan las rémoras de las AFJP son la friolera de 5.000 pesos Toma. por mes, eso sí. Pasaron cosas. Pasaron cosas, no, pero no solo eso. No quería ir a eso nomás. Hay otro tema que es crítico y en situación de crisis, por mi experiencia, se agudiza un poco y es la responsabilidad gremial, los límites gremiales y las interferencias entre sindicatos. UOCRA los ha tenido con camioneros, UOCRA los ha tenido con petroleros, con químicos o petroquímicos, con mineros. Tienen lugares de contacto donde a veces a los trabajadores pretenden estar bajo un determinado convenio porque les conviene o porque creen que van a cobrar más. A veces son cosas justas,
a veces son intereses complejos en el propio sindicato de tener más representados. Y eso deriva y termina, golpea a la CGT, golpea a la Unión de Trabajadores, digamos, que es el lugar donde tendría que hacerse. Y históricamente, bueno, he sido testigo de algunas discusiones que no han sido para nada amistosas. No particularmente en Bahía, en Bahía no tuve experiencia de eso, pero sí en otra provincia, donde se dio UOCRA, Sichoca, camioneros, una situación conflictiva. Imagino que estás hablando de la capital de la provincia. No, fuera de la provincia de Buenos Aires. Pero, no importa, pero bueno, fui testigo de una cosa conflictiva, pero no interesa eso. Eso se vislumbra, se aprecia, está alarmado la conflictividad, se hace entre amigos y se llegan a acuerdos, está clarita. Yo te puedo decir lo que nos sucede hoy Acá a en Bahía, nivel ¿no? local. No, acá, de hecho yo he tenido diferencias con compañeros de otros gremios y le he dado los afiliados que corresponden. O sea, tiene mucho que ver en cómo juega el patrón en este caso, ¿no? También. Porque a veces los convenios colectivos, unos son más económicos que otros son más accesibles que otros son más... tienen más como que más el jornal fijo cuando vos ya tenés cuando sos planta permanente, de tercerizado. Entonces, viste, y nuestro convenio es tan amplio que a veces sí se te piantan algunas empresas y juegan a ser constructoras y capaz que son, no sé, de otro ambiente, ¿no? Pero no, acá ha habido en Bahía Blanca muy pocos casos. 2 casos sí, que yo escuche, y uno fue que nos tocó a nosotros y lo hemos resuelto. No, pasa que es una un... actividad que por su característica es... En todos lados nos pasa. Claro. A ver, vos lo que nombraste fue perfecto. Nosotros tenemos cruces, no lo digo en el conflicto, sino cruces con otros convenios, por ejemplo con WOM, que es metalúrgico, claro. Y nosotros los montamos. Ellos los fabrican, nosotros los montamos. Claro. Y hay un gris porque ellos también son montadores. Obviamente. Pero nosotros somos los que construimos. Tenés, qué sé yo, con los químicos agroquímicos que hacen mantenimiento de plantas, pero nosotros también tenemos un mantenimiento porque son entonces, pero se vive armoniosamente. Nosotros, por lo menos, tenemos en claro. Yo creo que en todos los puntos se cruzan los gremios de alguna u otra manera. Gracias a Dios acá lo podemos resolver. O te diría que no habría conflictos. Para Pero más no, claro. esa es la pregunta, era esa, si había conflictividad. Estoy alejado del tema laboral. Claro. Ahora, y por ahí, perdóname, sí. en situaciones como esta, y vos pusiste a la patronal, la patronal juega en política, sí, como juega la CGT. Olvídate. No, pues si la CGT se mete en política, no, la UIA no se mete en política, claro. ¿Y cómo juega en esta circunstancia? Rompiendo. ¿Y cómo rompe? Dame un conflicto entre camioneros y Boca. Si no está, lo inventamos. Sí, dame un conflicto dame un conflicto, no sé cuál, dame uno. Claro, y ahí lo encuentran. Y entonces... Se generan esos conflictos. Igual a veces se genera también en el contexto de abaratar costos. Claro. Es más importante ese punto más que el político, digamos, ¿no? Claro. Se da. Recién estábamos diciendo, bueno, de la importancia de esta recomposición con la sociedad que el movimiento obrero en general se está planteando, ¿no? Para que haya movimiento obrero tiene que haber afiliados a los gremios. Uh-huh. ¿Cómo se motiva al trabajador a afiliarse, a tener una participación activa? A ver, dentro de 2 días son las elecciones en UOCRA. Sí, señor. Que bueno, aquí en esta seccional hay una sola lista. Histórico. Pero la pregunta es, ¿cómo motivar a la gente para que realmente participe? Esto que vos decías, tengo 300 personas militando de alguna manera. Bueno, en la luz de tu experiencia, ¿qué es lo que hay que hacer para lograrlo? A ver, primero, no olvidarse de dónde venís. Eso es fundamental. Como dirigente gremial, yo soy un trabajador
yo trabajé en la construcción, yo chupé frío, yo me mojé, yo tuve que ir en bicicleta 20 kilómetros para trabajar y lo he hecho, 20 kilómetros en bicicleta, llevando a mi señora en el caño de la bicicleta porque ella iba a estudiar. Primero, no olvidarse eso te va a dar una pauta de qué representás y qué es lo que tenés que hacer por el otro. Vos teniendo eso claro, ya tenés casi el 50% hecho, porque lo demás es gestión. Es tener la capacidad de darle beneficios o conquista a los trabajadores. Eso que amerita que vos le sepas transmitir qué es lo que tiene por conquista y no por derecho, ¿sí? Y que tiene que ser retribuido de una manera. La única manera de que nosotros como gremio podamos ser fuertes ante una discusión salarial con A, B o C es con el apoyo de la gente. Entonces, si vos mostrás que sos capaz y generás, eso vuelve solo. Yo tengo, siempre cuento una anécdota. Cuando yo llegué a Bahía Blanca, al ser foráneo y todas esas cuestiones que siempre plantean, a mí me tomaban el gremio todos los días. Todos los días se me metían los compañeros dentro del gremio y exigiendo puestos de trabajo y demás. Una situación muy difícil, un año difícil. Estamos hablando de 2017. 18. Cuando empieza a salir la fuente de empleo, nosotros como política empezamos a plantearle la postura al trabajador de qué era lo que nosotros esperábamos. Primero, que lo que tenés, te lo tenés que ganar, ¿sí? Y que lo que nosotros podamos conseguir en beneficio, vos lo tenés que defender. Y así se fue dando. Nosotros cuando arrancamos, qué sé yo, en una hora metíamos 50 compañeros, capaz que 20, 25 se nos iban por RT inmediatamente. Hoy el índice de RT bajó abismalmente. Vos ves, y lo ves en las redes sociales nuestras, en las páginas nuestras, la cantidad de chicos que participan y activan porque están convencidos de lo que hacen, pero aparte no son ayudantes, o sea, arrancan de ayudante y terminan teniendo un oficio. O sea, vos eso le generás a él convicciones y que la vida tiene un sentido y que el sentido te lo tenés que dar vos. Ahora, ¿qué necesitas? Un apoyo. Bueno, nosotros somos el que te damos el apoyo. O sea, estás mezclando virtuosamente lo colectivo con lo individual. Ni más ni menos, pero somos parte, somos una familia. Nosotros siempre decimos Walker es una gran familia, pero depende de lo que vos hagas. Vos te tenés que ganar el mango, vos sos el que tenés que levantarte a las 6 de la mañana a esperar la combi, no tenés que ir más en bicicleta. Vos sos el que tenés que meterle horas extras si querés hacer una diferencia y cambiar el autito. No soy yo. Yo no soy ni tu despertador ni tu herramienta de trabajo. Claro, porque con esto de estar en contra de la meritocracia, concebida desde un punto de vista exacerbadamente individual, pero por ahí hemos cometido el error, y que también eso yo digo muchas veces explica mi ley, hemos cometido el error de denostar lo individual, el esfuerzo individual. El esfuerzo y vos lo que estás diciendo es exactamente lo contrario. O sea, yo te banco, pero vos tenés que esforzarte. Nosotros cuando arrancamos con las redes sociales, está Daniel del otro lado, llegó un momento que los pibes cada vez que aprendían un oficio se desesperaban y mandaban la foto de WhatsApp para que los tiremos en el Facebook diciendo fulanito de ayudante pasó a oficial. O sea, querían demostrar su progreso porque nosotros los incentivábamos a eso y lo hacíamos. Y los pibes chocho. O sea, ya no era más la política de ese sea Walker, me la ribanco. No, yo me la gano ahorita laburando, dejo todo y generamos una armonía tan grande que, mirá, como dijiste recién, el jueves tenemos elecciones. No hubo una lista opositora en Bahía Blanca. En la historia de Bahía Blanca nunca hubo lista única, siempre hubo de a 2 a 5 listas. ¿Qué genera esto? Que hay consenso. No quiere decir que me aman todos, ¿eh? No, porque eso es mentira. Pero el que piensa diferente a mí no tiene con qué armar. No es capaz de aglutinarse. Y segundo, sabe que tiene posibilidad de trabajar porque nadie le quita la posibilidad de laburar. Entonces dice, bueno, no me gusta el tipo, pero por lo menos a mí no me persigue, no me corta la posibilidad de laburo. Entonces, y se da solo eso, trabajando, solamente trabajando. Bien. O sea que el mensaje último, porque ya nos tenemos que ir, para tus compañeros, tus afiliados, visto el jueves que viene, ¿cuál sería? Que tienen que ir a votar. Como en todo, no hay que dejar de votar. Hablando de las elecciones
provinciales, nacionales, el gran ausentismo que hay. Eso es muy negativo a la democracia. No te quejes después si no fuiste a votar. Entonces, tienen que ir a votar. Aunque vayan a votar en blanco, pero que vayan, no hay problema. Nosotros sabemos recibir el cachetazo si es necesario, pero que participen. Un buen líder tiene que estar dispuesto a que alguno lo putee. ¿Qué vamos a hacer? Todos los días decimos lo mismo. Tenés un problema, vení, plantea lo que te vamos a escuchar. Siempre que sea con respeto. Capaz que no lo solucionamos, pero no, es una situación, creo que no solo describiste la UEC, un gremio que tengo arraigado en el corazón, porque tengo grandes recuerdos en obra, en los compañeros de la obra, las peleas dentro de la obra, las discusiones dentro de la obra, las tengo, las llevo y son lo que en parte me hicieron lo que soy. Pero creo que la expresión esta de la mancomunión, del esfuerzo mutuo, del esfuerzo propio en la colaboración mutua, en la colaboración colectiva, es la definición del sindicato. Y hay algo más grande, es la definición del trabajo. Sí. El trabajo de lo que sea. La UOCRA y otros muchísimos más oficios tienen esto, lo colectivo. El chango que le pasa el ladrillo y el chango que pone el ladrillo y el que le trae la mezcla. Eso es la UOCRA lo que tiene, que se ve, y se ve la conclusión final. Sí. Así que bueno, el trabajo es la forma de transformar el mundo, ni más ni otra. Carlos, muchas gracias por la visita. Gracias a usted por invitarme. Hasta cualquier momento, suerte el jueves y suerte para todos los trabajadores de la construcción, a quien tantos queremos. Nos vamos, como dijo Daniel recién, nos vamos hablando de trabajo, señores. Nos vamos escuchando a Atahualpa Yupanqui en Trabajo, Quiero Trabajo.